Hola, hola. No se imaginaron encontrarme por aquí. Bueno, con tanto tiempo libre como tengo, he decidido hacer un documental cortito, cortito de mi vida, de formato digital, para que ustedes puedan conocer algunas cosas que ya conocen y algunas otras un poco más escondidas, de algunos eventos más y menos importantes de mi vida. Eventos que por supuesto me permitieron crecer, evolucionar y que en algún punto forman el ADN de mi vida y que yo les voy a transmitir como legado. Esto no es una despedida, muy por el contrario. Esto es darle más vida a mi vida junto a ustedes. Así que, vermú con papas fritas y good show. Soy Lili, soy Lili, soy Liliana, soy Liliana Fuchs, soy Lili Fuchs, soy mami, mamele, la babe Lili Fuchs, la babita, la babe y cómo olvidarme de la escribana. Todo depende quién me llame, quién me nombre y en qué lugar me encuentre. Mi historia comienza un 17 de marzo de 1955. Nací en un hogar de origen y tradición judía. Soy hija de padres y abuelos inmigrantes, llegaron de Polonia. Mi abuelo fue el primero en llegar, creo que alrededor del año 1925, llegó con unos paisanos y se fue a vivir a una comunidad muy grande de judíos en Lanús. Y 4 años más tarde, después de juntar algún dinero, pudo pagarles el pasaje a mi querida abuela y a sus 4 hijos. Mamá era la segunda de 4 hijos, su hermano mayor Rubén, después venía mamá, después venía la tía Berta y por último el tío Isaac. Mi madre vino con 8 años de edad, con los documentos falsificados para pagar menos pasaje en el barco, típico de aquella época. Y también con mi abuela fueron a vivir a Lanús, lugar donde había llegado mi abuelo 4 años antes, rodeado de muchos paisanos de su pueblo. Venían de un pueblo que se llamaba Radne, en Polonia. Acá tengo a mi baba Esther con mi mamá, Rosa, y su hermana Berta. Mi padre vino más grandecito, vino con 15 años, también del mismo pueblo. Vino con 2 o 3 hermanos en aquel momento en el barco, pero dejó muchísima familia en Polonia. Familia que nunca supe exactamente ni quiénes eran ni cuántos eran, porque papá no hablaba de eso. Lo que sí sabemos, por supuesto, que como ellos quedaron atrapados en Polonia, murieron todos en el Holocausto con la Segunda Guerra Mundial. Llegan acá aproximadamente en el año 30, 33, o sea que llegan bastante antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero ambos dos, que vienen por separado, sin conocerse desde Polonia, se conocen en Lanús, obviamente vinieron con una mano atrás y una mano adelante y absolutamente muertos de hambre. Cosa que no tanto mi padre, pero sí mi madre contaba a repetición. Por eso el síndrome famoso de tener la heladera siempre llena. No importaba tener zapatos, ropa, útiles escolares o un buen regalo para el cumpleaños. Lo que importaba siempre era que no faltara la comida a la mesa. Esta foto maravillosa del año de Ñaupa es el casamiento de mis padres. Mi mamá con 18 años y mi papá 7, 8 años más que mi mamá. Con mi abuelo, con mi abuelo. ¿Qué podía tener acá? 7 años, 6, 7 años. Me crié en una casa muy armoniosa, muy familiar, y soy la tercera. Es decir,
Primero nació mi hermano Armando, que me lleva 12 años, luego mi hermano Ernesto, que me lleva 7. Después nació una beba, Ruth, que lamentablemente a los 45 días de vida murió en brazos de mi madre, producto de una inyección de penicilina, que en aquel entonces no se sabía y era alérgica. Eran los nietos de mis abuelos en ese entonces. Como verán, yo todavía en esta foto no existía. Su médico le decía, tenés que tener otra, Rosita, tenés que tener otra. Mamá siempre me contaba esta historia, pero me lo contaba con alegría. Y me decía, finalmente naciste vos. ¿Vine a ocupar algún lugar de alguien ausente? Nunca lo supe, nunca hablamos demasiado de eso. Lo que sí les puedo contar, que nunca supe si cumplí con las expectativas de esa niña. Mi madre me crió entre algodones, con muchísimo temor, obviamente, que supo transmitir muy bien a mi padre y a mis queridísimos abuelos que tuvieron mucha presencia. El Seide Jaime y la Baba Esther vivían en la misma cuadra, 3 o 4 casitas más a la izquierda. Se hablaba yiddish más que castellano. Si algún oído tuve para el yiddish fue excelente para entenderlo, pero nunca lo pude hablar. Yo cuando era muy chiquitita vivía rodeada de fantasmas. A eso sumale que mi padre, muy joven, 40 y pico de años, 50 tal vez, yo tengo el recuerdo de tener 7, 8 años, y entró en un pozo depresivo muy, muy grande que le duró por años, hasta que papá falleció con 59 años de edad, vivió prácticamente en estado depresivo. En aquella época no existía el psicoanálisis, ni tampoco la psiquiatría entendida como se entiende hoy. Esta foto representa a mi papá y yo, un recuerdo de Mar del Plata. Me salvó realmente el Betam de Lanús. Ahí yo me pasaba los fines de semana y todos los veranos. Teníamos pileta, jugábamos pelota al cesto, competíamos, teníamos las macabeadas con otros clubes en el verano. Las amigas de ese entonces al día de hoy son mis amigas. Y acá, con mis amiguitas de la infancia, con las cuales todavía conservo la amistad. Alicia, Mirta, Aida, adolescente, bailando. Yo era una niña, una adolescente muy tímida, muy introvertida, muy estudiosa, muy responsable, muy disciplinada, que trataba dentro de todas mis posibilidades de no llevarles problema a mis padres, porque un poco ese era el mensaje. Tenía que hacer todo lo suficientemente bien como para no causar ningún disgusto. No recuerdo haber jugado con juguetes, ni siquiera con una muñeca. La injusticia, estar entre amigas y reír, o visitar a mis hijos y mis nietos. Blanco y negro. Bueno, las mascotas soy fóbica, les tengo un poquito de miedo a los galopitos, a los gatitos, los animalitos no me gustan. Me gusta mucho la música americana, de los 70, de los 80. Eso es muy difícil porque soy muy morfona. Seguro, sin dudar el chocolate, todo lo que sea a base de chocolate. Me gustó mucho usar el trajecito sastre negro y ahora me encanta usar ropa deportiva, ropa urbana. Vengo de una generación donde los mandatos familiares y las creencias familiares eran absolutamente todo. Y lo que uno pensaba, creía o deseaba, en general se barría bajo la alfombra. Si me preguntás qué me hubiera gustado estudiar, te diría psicología. Pero cuando se lo dije a mi mamá me dijo, por favor, psicología. Y me dijo, no, vos mejor estudiá Derecho, porque con la labia que vos tenés, a vos te va a ir muy bien. Yo no tenía en aquel entonces condiciones para enfrentar a mi mamá. Yo creo que a mi mamá le tenía miedo. Si mamá piensa de que yo puedo llegar a ser una buena abogada, me aferré a un personaje televisivo de aquella época que se llamaba Perry Mason. Entonces yo decía, bueno, si es como mamá dice, a lo mejor lo que me tengo que proponer es hacer la Perry Mason femenina. Mi mamá era muy visionaria. Con 6º grado solamente era una mujer con una lucidez maravillosa. Toda la carrera universitaria la hice motivada por mi madre trabajando.
pero sería bueno que hicieras la carrera trabajando en algún estudio jurídico o en algún juzgado, algo que te demuestre lo que es la profesión. Yo recuerdo esa época de empleada en tribunales con la felicidad mayor del mundo. Me levantaba muy temprano, entraba en tribunales 7:30 de la mañana hasta la 1 del mediodía, salía y cursaba o estudiaba toda la tarde para rendir. Los años universitarios fueron maravillosos, época dura de la Argentina, del 72 al 77, época durísima, durísima, en una facultad donde la extrema derecha se imponía. Mientras hacía la carrera conocí al padre de mis chicos, a Gerardo. El noviazgo, 3 años y medio, fueron años hermosos, muchos amigos. Gerardo en aquella época jugaba al básquet en el Sholem Aleichem y estudiaba ciencias económicas. Estando de novio los dos, ocurrió un episodio que a mí me marcó absolutamente para toda mi vida, que fue que en el verano, en enero del 76, mis vacaciones siempre eran en Mar del Plata porque mis padres desde que yo era chica tenían departamento en Mar del Plata. Y en aquella oportunidad, quienes fueron mis suegros, Sofía y Mauricio, me invitaron a pasar 15 días con ellos a Córdoba. Mis padres no les hizo ninguna gracia, no era un tema de desconfianza, pero era un tema de que no soltaban la rienda mis viejos. Así que yo me fui igual a Córdoba, aún con la cara de descontento de mis padres. Y ahí ocurrió, les diría que el peor evento de mi vida. 29 de enero, papá muere de un infarto masivo en la madrugada del 29 de enero en Mar del Plata, solo con mi madre. Me volví de Pajas Blancas de Córdoba en avión. En aquellas épocas los velorios se hacían en las casas, en los departamentos, no había casa de velatorios. Llegamos al departamento y mi madre, que seguramente estaba muy sufrida porque yo no estaba ahí con ellos, me recibió, grito va, grito viene, y me dijo una frase que lamentablemente fue el inicio para que yo años después empezara terapia. Tal vez si no te hubiera sido, papá no se hubiera muerto. A partir de ahí, mi vida, entre la culpa, la tristeza, la melancolía, la ausencia de mi padre, fue la finalización de un noviazgo tremendo con Gerardo. No postergamos la fecha de casamiento. Me casé al año siguiente, 26 de marzo de 1977, a los 14 meses de haber fallecido mi padre. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby, trust me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby, trust me. Y fueron los primeros años de matrimonio muy duros, hasta que llegó la primera alegría, que fue el nacimiento de Luciano, una felicidad total, y 3 años después nació Julián. Fueron años muy difíciles que desde ya le agradezco a Gerardo por la paciencia que me tuvo y por la gran compañía que tuve. Me acuerdo que los chicos eran chicos y yo tenía la exigencia de ir todos los domingos al cementerio. Vivía un nivel de locura pocas veces vista. Teníamos muy buenos amigos. Luciano y Julián fueron 2 niños absolutamente buenos, dulces, sanos, por sobre todas las cosas. Y nos hicimos socios de Hebraica. Y ahí tuvimos años hermosos compartiendo con amigos. El ejercicio de la profesión no fue ni parecido a lo que hubiéramos imaginado. Lamentablemente, cuando me recibí,
Yo tenía 22 años de edad, era mujer, era el año 1977, época de dictadura en la Argentina, y por si fuera poco era judía. Era impensado poder hacer carrera judicial. Y yo me empecé a dar cuenta muy rápido que en el derecho todo el mundo tiene derecho a ser defendido, pero yo no podía defender a alguien que yo no sintiera que mereciera ser defendido. Entonces me di cuenta que yo iba a vivir de frustración en frustración. Entonces un día entrando a tribunales, por suerte, me encontré con una ex docente de la facultad, le conté el dilema por el cual estaba atravesando y me dijo, ¿por qué no se viene a la escribanía? Usted sabe que yo soy escribana, además de abogada. Véngase a la escribanía y haga sus primeras armas en la escribanía, a lo mejor le gusta y se dedica a esto en vez de a la abogacía. Y así fue, y así empecé mi carrera en el año 1980 como escribana. Y me dediqué a la escribanía desde ese entonces hasta el día que me retiré, que me jubilé, que fue en el año 2018. Encontré un lugar en donde me sentí absolutamente cómoda durante casi 40 años ejerciendo, básicamente porque no tenía que litigar, sino muy por el contrario, tenía que mediar. Ahora, si me preguntás si fue mi gran vocación, no creo. Tal vez hoy, si volviera a tener 18 años y tuviera que volver a elegir una carrera, no creo que la vuelva a elegir. Creo que volvería a mi primer amor, a la psicología. A los 29 años de edad comencé mi primer análisis y durante largos 30 años viví haciendo análisis. Al día de hoy lo confirmo una y otra vez. Mi vida no hubiera sido ni parecida a lo que fue sin el análisis. Y en algún punto me reencontré con mi deseo. Poder aprender a conocerme, a conocer a los demás, a bucear un poco más en mi interior. Yo creo que la primera vez que le di bola a mi deseo fue cuando llevé adelante mi situación de divorcio con el padre de los chicos. Gerardo y yo hicimos lo que pudimos, cada uno a su modo, pero creo que con los años, mientras los chicos iban creciendo, nosotros nos fuimos alejando. Una sola exigencia tuve con Gerardo, en sentar a los chicos juntos y decirles la verdad a los chicos juntos, de que lo nuestro no iba más. Creo que fue un divorcio no esperado por ellos, porque en casa no se discutía, no se gritaba, no se puteaba. Por el contrario, lo que había era mucho silencio. Me acuerdo que yo les dije algo así como, papá y mamá merecen volverse a enamorar, papá y mamá merecen volver a tener otra oportunidad. Y así fue, y así fue. Yo tuve la suerte de poder enamorarme varias veces más y de buenos hombres. Rolbo ha sido un gran tipo, Gregorio ha sido un gran tipo y Rafa, qué decir de Rafa, ha sido un gran tipo. Personalidades muy distintas que cada uno en su versión me hicieron absolutamente feliz. Y de acá lo único que te puedo decir es que desde el día que me mudé hice esta vitrina especialmente para que sea el rincón de mis recuerdos de los viajes. Que yo, los dos chicos trabajaron desde muy jovencitos, no porque hubiera sido necesario su aporte en la casa, sino porque yo entendía que lo mejor que les podía pasar era trabajar y estudiar simultáneamente. Y las cosas son cíclicas. Mis padres vinieron de Europa a la Argentina, mis abuelos vinieron de Europa a la Argentina, y en aquel entonces mi hijo se iba de la Argentina para emigrar a los Estados Unidos. Fueron años de dolor, de tristeza, de extrañarlo mucho, y terminé aceptándolo, después de muchos años de extrañarlo, de tener culpa, de pensar qué había hecho mal para que él se fuera.
hasta que pude entender que no era personal, que no me abandonaba a mí, sino que iba atrás de sus deseos. Deseos que yo no supe encontrar a esa misma edad en mí. Y mi hijo pudo romper con ese mandato, y lo bien que hizo y lo bien que le salió. Luciano se recibió de agrónomo, conoció a Romina en la facultad, mi nuera argentina, se fueron a vivir juntos y un buen día, un sábado, vinieron Luciano y Romina a casa y me dijeron, mami, sentate. Me trajeron la noticia, yo tenía 52 años, de que iba a ser abuela. ¡Wow! Gran noticia, gran. Y así fue como nació Joaquín, mi primer nieto mayor, que al día de hoy tiene 18 años. Y nacieron Pipa, y nació Benjamín, y luego nacieron los nietitos americanos, Nalani, Lennon, Félix, y armaron un familión maravilloso cada uno, donde básicamente lo que prima es el amor. Se quieren muchísimo, con prescindencia mía y del padre. Y eso para mí es impagable. Que ellos se quieran, que los 6 primitos se quieran, se deseen ver, se visiten y que cuando están juntos en Buenos Aires o cuando paseamos y tenemos la suerte de encontrarnos en algún lugar del mundo, se quieren y se siguen como si compartieran todos los fines de semana el club, el colegio o los almuerzos familiares de los domingos en mi casa, que no existen. Pero algo del ADN fluyó para que esto funcionara así. Cansada de la profesión o aburrida tal vez, se abre un concurso en el Colegio de Escribanos para un cargo que era inédito, que era el cargo de directora de asuntos notariales. Eso implicó que yo tuviera que poner en licencia mi registro notarial, no podía firmar absolutamente más nada. Una actividad que me encantó, pero que me generaba muchísimo estrés. Tenía casi 150 personas a mi cargo, hasta que un buen día, de la noche a la mañana y sin imaginarlo, me despiden intempestivamente. Me dicen, prescindimos de tus servicios, no me dieron ninguna explicación más, lo hicieron de muy mal modo, de muy malas formas. Me quedo con las manos vacías. Tenía 62 años y medio. Mamá había fallecido en el año 2017 y en diciembre del 18, Luciano, Romina, Joaquín, Pipa y Benjamín emigran a Los Ángeles por cuestiones laborales de mi hijo. Y en el 2019 termino con mi última pareja, Rafa. Y en el 19 tomo la decisión y me jubilo. El COVID me agarra sin hijos en Buenos Aires, sin nietos y sin trabajo y sin pareja. Cualquiera hubiera dicho la muerte para Lili. No. Fue un renacimiento para Lili. Me hice muy amiga de la lectura, de la música, de las caminatas sola y de Netflix. Y llego así en el 21 que Luciano me dice, mamá, ¿por qué no te venís más que 10 días de visita? ¿Por qué no te alquilas algo y te venís a pasar 3 meses a Los Ángeles? No sentía que fuera mi lugar. Y cuando me despedí de los chicos y me tocaba volver, le dije, Julián, ¿te acordás de la carpeta con mis documentos para la Green Card? Sí, mami, por supuesto, la tengo bien guardada. Bueno, guardala bien del todo porque yo la Green Card no la voy a tramitar. No es este mi lugar. Tomé conciencia de que mi lugar iba a ser siempre acá, esto que ven, mi mundo.
septiembre del 21 volví a Buenos Aires. Como todos los años me pido los turnos para hacer mis chequeos anuales ginecológicos. Y para mi sorpresa, cuando voy en octubre a hacerme mi chequeo de mamografía y ecografía, vaya sorpresa, se detectó un gran hallazgo, un tumor maligno en la mama izquierda. Nunca me pregunté por qué. Sí, siempre me pregunté para qué. Muy acompañada por mis hermanos y mis cuñadas, muy acompañada, y muy acompañada por grandes amigas. Yo nunca perdí mi fe, ni cuando me enfermé me enojé con Dios, al contrario, siempre mantuve mi fe, y al día de hoy no puedo decirte que yo tenga una vida o que lleve una vida religiosa. Yo lo que sí entiendo que transformé es una vida eminentemente materialista o de mucho ego, la transformé en una vida espiritual. Yo no me conecto desde la religión ni desde la Torá con Dios, yo me conecto desde mi vida espiritual. Me gusta meditar, me gusta estudiar la cábala, me gusta hacer tzedaká, que en hebreo quiere decir obras de bien, y ayudar a la gente, hacer servicio. Yo me conecto con Dios desde ese lugar y no desde el templo, ni desde adorar ninguna imagen. Y el cáncer remitió. Y ahí me dije, yo soy esta también. Cuando al comienzo dije yo soy muchas, y tuve muchas vidas y muchos volver a empezar. Buceé finalmente en la vida espiritual que me estaba esperando, y entonces hice terapias alternativas, biodecodificación, constelaciones familiares, estudié cábala. Yo era muy estructurada, era bastante controladora, por cierto, era muy temerosa, me perdoné y perdoné todas esas cuentas pendientes que me quitaban el sueño, que me hacían ser una gran juzgadora, cosa que me hizo mucho daño. ¿Cómo me siento hoy? Mucho más libre. Soy esto que vos ves, aquí, ahora, este momento, este instante presente. Mañana es un signo de interrogación enorme que no me quita el sueño. Hago las cosas realmente porque las elijo hacer, me importa muy poco lo que ya opinen los demás. Recuerdo con mucha nostalgia y mucha melancolía las fiestas judías, donde en casa de mis abuelos se cocinaba con una semana de anticipación, mi madre ayudaba, mi famosa tía Berta, que era su hermana, también ayudaba, y las mesas eran interminables, donde todos nos reuníamos, tíos, tías, consuegros, primos, primas, novios, y pasábamos la mejor de las mejores veladas. Ese es un escenario que me encantaría volver a repetirlo si yo pudiera elegir. ¿Qué vivencia me gustaría tener al día de hoy con mis hijos y mis nietos? Me encantaría retrotraerme a esa época y que estuviéramos todos en la mesa familiar. Y yo traté por todos los medios de eso, incentivar a los chicos para que eso continúe. Yo soy muy unida con mis hermanos y mis cuñadas y mis sobrinos. Yo acá me siento muy acompañada, sin hijos. Me siento muy acompañada con mis hermanos y mis cuñadas y los chicos de ellos. Lo material no tiene ninguna importancia, pero en el ADN Feigel y Fuchs, si hay algo que yo quiero es que el legado de la descendencia sea la unión familiar. Y recuerden,
denle bola a su deseo, a sus elecciones. Aunque se equivoquen, siempre hay tiempo de volver a empezar. La vida es dinámica, no es estática. No es como una se la imaginó. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y piensen siempre con la cabeza de abundancia, de prosperidad, nunca de escasez. La vida es corta, es bella, es intensa, cada uno le pone la sal y pimienta que le plazca, cada uno con sus debilidades y sus fortalezas, pero la vida vale la pena. Es hermosa, pum para arriba. La actitud habla mucho de cómo a uno le va a ir en las cosas que va decidiendo. Hoy puedes decidir una cosa y mañana puedes decidir otra. Y está todo bien, todo es legítimo. Lo más importante es ser fiel con uno mismo. Pase lo que pase, hay que ser fiel con uno mismo. Ser buena persona, ser buena gente, rescatar los vínculos amistosos, afectivos, ser amiguero en la vida, rodearse de buena gente. Estar solo por elección no está mal, pero si no, elijan buena compañía. Eso va a hablar mucho del presente y del futuro de cada uno de ustedes. Enriquezco día a día, la paso bien. Y otra cosa muy interesante que aprendí después de enfermarme es a no esconder las emociones, expresarlas, manifestarlas, reír, llorar, estar enojado, desenojarse, estar aburrido, estar entretenido. También, así como dije antes de darle bola al deseo, darle bola a las emociones. El cuerpo habla, el cuerpo da señales y no hay que hacerse el pelotudo. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved.